Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo a los convencionales, a los afiliados, a los amigos del Partido Independiente. Para mí es un honor hablar en nombre de los técnicos del partido que hemos estado trabajando en la propuesta de educación, propuesta que también hemos compartido e intercambiado con los colegas y los técnicos de EduUY, que ustedes saben que es una iniciativa que data de hace un año y en la cual están representados técnicos de los distintos partidos. Gracias, esto me pasa por ser más baja que los colegas que me antecedieron. Y antes de pasar a las propuestas, que es el eje de las presentaciones que estamos haciendo en el día de hoy, me gustaría recordar muy brevemente en dónde estamos, porque creo que el dónde estamos hoy en materia de educativa es algo que nos tiene que hacer tomar conciencia a todos los uruguayos del Uruguay que vamos a tener en 10, 15, 20 años si no cambiamos y no transformamos el sistema educativo. Un país que se mira en el futuro tiene que mirar el sistema educativo que tiene hoy y las respuestas que hoy tenemos y que podemos dar no son muy alentadoras. Por eso tenemos que necesariamente pensar en dónde estamos, por qué estamos así y hacia dónde tenemos que ir para no convertirnos en el país que estamos siendo desde el punto de vista educativo con indicadores nacionales e internacionales cada vez peores. En primer lugar, tres premisas que me parece que son importantes de recordar y que mis antecesores también lo mencionaron. La educación uruguaya hoy no está preparada ni está preparando a nuevas generaciones para los desafíos y oportunidades del siglo XXI y esta es una premisa, creo, compartida por todos. En segundo lugar, y la segunda premisa, es que la educación uruguaya en cierta medida agudiza las desigualdades de origen y genera serios problemas para la igualdad de oportunidades e integración social. Y la tercera premisa es que la forma del gobierno educativo, la ausencia de un sistema, la ausencia de un modelo de gestión eficiente, hace que todos los esfuerzos fiscales que se han hecho, sin importar su magnitud, carezcan de un impacto positivo en los logros educativos. Es decir, de nada sirve hacer esfuerzos fiscales con el modelo y el sistema que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo básicamente que está basado en contenidos inmóviles. Les voy a decir un lugar común, pero que me parece que es importante recordar. Hoy tenemos estudiantes del siglo XXI con docentes del siglo XX y programas del siglo XIX. En segundo lugar, tenemos un modelo que opera para expulsar. Tenemos una asignación de recursos regresiva que castiga a los más pobres. Tenemos un modelo en donde la excelencia está olvidada y está mal entendida. Un modelo en donde yo diría que es la incompetencia ignorada y la excelencia no reconocida. Y en tercer lugar tenemos un modelo con una gestión muy deficiente. Un gobierno del sistema educativo en el cual tenemos 17 tomadores de decisiones. Somos el único país en el mundo con 17 tomadores de decisiones a cargo del sistema educativo. Tenemos una gran descoordinación arriba y una gran rigidez abajo. Una gestión voluntarista que olvida incentivos y saberes de gestión. Yo no les voy a dar ahora datos que ustedes conocen bien, pero me gustaría compartir un solo dato que da cuenta de la magnitud del problema que tenemos y de la magnitud que ese problema representa en términos, por ejemplo, de productividad para los próximos años en el Uruguay. Fíjense ustedes que la graduación en educación media superior en el Uruguay es de un 40%. La graduación de educación media superior del quintil de altos ingresos
es del 77,8%. Son datos del año 2016 de la Encuesta Nacional de Hogares. Pero la graduación de educación media superior del quintil de más bajos ingresos es hoy en el Uruguay de un 8%. Es decir, solamente un 8% de los jóvenes del quintil de bajos ingresos hoy se gradúan en educación media. No precisamos ir a Finlandia para darnos cuenta que esto exige hoy una respuesta urgente e inmediata. La comparación con los demás países de América Latina y a nivel internacional nos indica que Uruguay está inmóvil. Yo les voy a dar solamente 4 datos, sin cifras para no aburrirlos, pero créanme, ténganme confianza que sobre esto hay cifras, hay diagnósticos y hay evidencia empírica. Estamos entre los países de América Latina con menor autonomía en los centros educativos. Estamos entre los países en América Latina con mayor ausentismo docente. Estamos entre los países en América Latina con menores cargas horarias en los docentes en educación media. Y estamos entre los países de América Latina, y acá hay datos muy firmes del Latino Barómetro, donde se percibe por parte de las corporaciones docentes mayor resistencia al cambio. Entonces, tenemos un sistema que no es sistema, tenemos un modelo inadecuado, tenemos una gestión deficiente, un egreso del ciclo básico que si seguimos como estamos, es decir, si no cambiamos nada de lo que tenemos hasta ahora, y tenemos proyecciones muy serias que hemos hecho con los colegas de EDUI, yo les decía que el egreso del ciclo básico, si seguimos como estamos, no va a ser universal hasta el año 2030. Y el egreso del bachillerato o de media superior, si seguimos como estamos, sin movernos, va a seguir así hasta el año, no va a ser universal hasta el año 2050. Los aprendizajes, las evaluaciones de aprendizaje en las pruebas TERCE de UNESCO para América Latina y en las pruebas PISA no muestran mejoras significativas en casi 10 años. Es decir, todo lo que les he dicho hasta ahora son síntomas de un sistema que es totalmente disfuncional. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cuáles son las propuestas? Con los técnicos y los colegas del Partido Independiente con los cuales hemos discutido estos temas, pensamos que urge pensar en un plan nacional de educación para jóvenes y niños de 3 a 18 años que englobe la educación básica entre los 3 y los 14 años y la de los jóvenes de 15 a 18. Son muchos los ejes de la propuesta de cambio y de transformación, pero voy a insistir por razones de tiempo en 4. 4 ejes deben ser centrales en nuestra propuesta. En primer lugar, la transformación del gobierno, la gestión del sistema y de los centros educativos. En segundo lugar, el cambio curricular, el cambio de planes y programas. Tercer foco de la propuesta, la evaluación. Y el cuarto, las políticas docentes. El eje 1, yo les mencionaba anteriormente, la necesidad de pensar el gobierno de la educación. No solamente a nivel central, sino también a nivel de los centros educativos. Para ello, entre las tantas medidas que pensamos que hay que considerar, figuran la de otorgar a los directores de los centros educativos responsabilidad en la contratación de docentes y otros recursos humanos, el pensar todo el tema de la contratación de docentes. Ustedes saben que ahí, lamentablemente, en nuestro país también se tiene una característica a nivel comparado internacional y en América Latina, y es que debe ser uno de los pocos países en el mundo en donde un altísimo porcentaje de docentes cambia de centro educativo todos los años. Por eso nos parece fundamental pensar en que tenemos que tener y contratar docentes por un mínimo de 4 años y que sean cargos radicados en un solo centro. El segundo eje es el eje que refiere a los planes y programas, al diseño curricular.
Necesariamente tenemos que pensar y repensar los planes y programas en el sentido de un itinerario compacto, potente, personalizado de formación para niños y jóvenes entre 3 y 18 años, que logre desarrollar, que logre evidenciar conocimientos y competencias para la vida individual y en sociedad, para la vida de la ciudadanía y en el trabajo. Esto obviamente nos lleva también a pensar y a proponer medidas para cambiar estrategias de enseñanza, priorizar trabajo en talleres, priorizar trabajo en proyectos, aprendizaje colaborativo. Pensar en las asignaturas no como un fin en sí mismo, sino como herramientas de pensamiento. El segundo eje refiere a la evaluación. Y pensamos y proponemos 4 evaluaciones claves a considerar para los próximos años. La evaluación del alumno por los docentes, la evaluación del sistema y de los alumnos mediante pruebas estandarizadas, la evaluación del docente y la evaluación de los centros educativos. El tema de que los docentes entiendan que la evaluación es clave para un desempeño profesional de calidad es fundamental. Pensamos también que hay que mantener las evaluaciones internacionales, periódicas, para tener comparabilidad internacional y poder avanzar. Y el cuarto eje al que me refería, refiere al eje de las políticas docentes y a las transformaciones que hay que operar. En primer lugar, hay que generar condiciones para que la formación docente se convierta hoy en una profesión atractiva. Lamentablemente hoy, para los jóvenes en Uruguay, la docencia no es la primera opción de carrera. Ha pasado a ser, como en otros países de América Latina, una opción por descarte. Creemos que hay que valorizar a la profesión docente, convertirla en una carrera atractiva y establecer y proponer una serie de medidas, entre las cuales, por ejemplo, una prueba de aptitud académica para acceso a becas de excelencia que permitan el ingreso de los mejores candidatos a la formación docente. También en este plano, es decir, en el tema docente, consideramos que hay que pensar, el país necesita un marco descriptivo de cuáles son las capacidades y las competencias profesionales genéricas y específicas que tienen que tener los docentes. Fíjense que prácticamente hoy todos los países de América Latina tienen marcos de actuación para la docencia, pues el Uruguay no los tiene. Hay que revisar necesariamente el estatuto docente, vinculando la retribución y la progresión de la carrera docente con la formación de grado y de posgrado y con la evaluación del desempeño profesional. Para terminar, estos 4 ejes de la propuesta tienen que ver con pensar, yo les decía, un plan nacional de educación, pensar en cambios que no involucren solamente a un partido del gobierno, sino que involucren a la sociedad todos, entender que la educación es responsabilidad de todos y que una propuesta de cambio y de transformación para el sistema educativo exige, en primer lugar, pensar la gestión y la gobernanza de la educación, exige pensar el para qué y para qué futuro educamos, en qué planes y programas estamos pensando para los niños y jóvenes del Uruguay del futuro, el tener una mirada desde lejos y a lo lejos, en pensar nuevos modelos de formación y de carrera docente y obviamente todo esto exige metas concretas y exige presupuesto. Pero exige un presupuesto y costos para la transformación educativa que permitan realmente obtener resultados y logros a corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias.